Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Siquel Monfort Osorio, estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo con sede en Tizimín, UNIT, y esta tarea es de la materia de estudio forense para el licenciado Rodolfo Medina Azcárraga, que consta de las 3 etapas del proceso penal acusatorio y de justicia oral y la importancia de la prueba pericial. Comencemos. Muy bien, antes de iniciar formalmente, quisiera mostrarles el material que utilizaremos para las 3 etapas del procedimiento penal. Este es para la etapa inicial, o sea, la audiencia inicial, luego el material para la continuación de la audiencia inicial, el material de la etapa intermedia y el de la etapa juicio oral. Muy bien, a continuación procederé a hablar de la etapa inicial, la cual comprende desde que el imputado es detenido en flagrancia o caso urgente y es puesto a disposición del juez de control. Luego, el juez de control procede a verificar los requisitos para el inicio de la audiencia. Posterior a eso, el imputado es informado y el imputado se le pregunta si comprendió o si se le informaron sus derechos. En dado caso negativo, el juez de control procede a informarle sus derechos y a preguntarle si los comprendió. En dado caso positivo de que sí los hayan comprendido y les hayan dicho sus derechos, pues el juez de control le dice al Ministerio Público que exponga las razones, o sea, la justificación por la cual detuvo al imputado. El Ministerio Público justifica las razones de la detención. Luego, el juez de control concede el uso de la palabra a la defensa. La defensa, en su caso, si tuviese argumentos que exponer, pues argumenta respecto a la detención. El juez de control procede a pasar a calificar a la detención, o sea, esto quiere decir que se le ratifica de legal o no. En caso negativo, decreta la inmediata libertad del imputado y se solicita una orden de aprehensión si esta fuera procedente. En caso de que fuese improcedente, se solicita al juez que cite al imputado con el fin de que comparezca y se le formule imputación. Muy bien, el imputado ya es citado para formularle la imputación. El imputado comparece a la audiencia. Caso negativo, el imputado es aprehendido para formularle la imputación. En caso positivo de que se haya comparecido a la audiencia, el resultado es el mismo. El Ministerio Público solicita formular la imputación y el juez de control solicita al imputado que ponga atención para la formulación de imputación que le da el Ministerio Público. El Ministerio Público procede a formular la imputación. Luego el juez de control concede la palabra a la defensa a fin de que ésta pueda solicitar aclaraciones o precisiones en la formulación de imputación. Solicita aclaraciones de la imputación. En caso positivo, el juez de control considera pertinentes las aclaraciones. En caso de que sea positivo, si considera pertinentes las aclaraciones, ordena al Ministerio Público que resuelva y aclare las solicitudes procedentes. En caso de que no haya habido una solicitud para hacer aclaraciones o no hayan sido procedentes, el juez de control procede a preguntar al imputado si él lo comprendió la imputación. En dado caso de que no lo comprenda la imputación, se asegura que el Ministerio Público aclare las dudas del imputado. En caso de que sí haya comprendido la imputación, se le pregunta si desea rendir su declaración y se le informa de sus derechos procesales en ese acto y cómo su declaración puede ser utilizada en su perjuicio. Prosigamos. Una vez que se le haya formulado la imputación al imputado, el juez de control le pregunta si desea declarar. En caso positivo que desee declarar, se le hace saber sobre sus derechos procesales y cómo su declaración puede ser utilizada en su contra. En el entendido de este supuesto, si desea declarar, pues declara. Si no, pues el juez de control cuestiona al imputado si desea que se le resuelva sobre su vinculación al proceso en ese mismo momento.
¿Desea que se resuelva su vinculación al proceso en ese mismo momento? Existen dos opciones, una positiva y una negativa. Comenzaremos con la negativa. El imputado solicita se le resuelva en un plazo de 72 horas o se puede acoger al término constitucional de ampliación. Muy bien. El juez de control decide señalar la fecha para continuar la audiencia inicial. El administrador de justicia cita a la audiencia a las partes, eso ya es en otro día. El Ministerio Público solicita la imposición de medidas cautelares al juez de control, justificando la necesidad de cautela. Luego, el juez de control procede y ve si concede el uso de la palabra al defensor. El defensor expone su postura respecto a las medidas cautelares que solicita el Ministerio Público. Por último, el juez de control resuelve sobre las medidas cautelares. Muy bien. Ahora regresemos en donde el juez de control le pregunta al imputado si desea que se resuelva su vinculación al proceso en la misma audiencia. Esta vez es el caso positivo, si desea que se le resuelva su vinculación al proceso en la misma audiencia. Entonces el juez de control le hace saber sus derechos procesales al imputado sobre este acto y cómo su deliberación puede ser utilizada en su contra. El Ministerio Público solicita y motiva la vinculación del imputado al proceso. Entonces, el defensor expone sus argumentos respecto a la vinculación al proceso. El Ministerio Público, en su caso, replica los argumentos de la defensa. Luego, el defensor contesta la réplica del Ministerio Público. Y luego, el juez de control procede a resolver sobre la vinculación al proceso. ¿Se vincula el imputado al proceso? En caso negativo, juez de control emite un auto de no vinculación y finaliza audiencia. Y se da el análisis, decisión e investigación de los hechos. Retomemos desde que se le pregunta al imputado si se vincula al proceso. En dado caso de que sí se le vincula al proceso, pues se abre un debate por parte del juez de control sobre demás peticiones. Luego, el Ministerio Público solicita imposición de medidas cautelares justificando la necesidad de cautela y, en su caso, pudiendo aportar medios de prueba. Luego, el juez de control concede el uso de la palabra al defensor. El defensor expone su postura respecto a las medidas cautelares que solicita el Ministerio Público y, en su caso, ofrece medios de prueba. Luego, el juez de control resuelve sobre las medidas cautelares. El juez de control concede uso de la palabra al Ministerio Público para que proponga plazo para el cierre de investigación. El Ministerio Público menciona el tiempo que requiere para poder cerrar la investigación. Entonces, el juez de control concede el uso de la palabra al defensor. El defensor expone su postura respecto al cierre de la investigación. El juez de control resuelve sobre el plazo de cierre de investigación. Por último, el juez de control declara cierre de la audiencia, fecha y hora y día. Y luego puede suceder tres cosas: aprobación de acuerdos reparatorios, audiencia de suspensión condicional del proceso o etapa intermedia. Muy bien, a partir de este momento empieza la etapa intermedia, la cual comprende que en ella se hace la formulación de la acusación y concluye con el auto de apertura a juicio oral. Muy bien, pues el juez de control primero cita a las partes. El juez de control verifica los requisitos para el inicio de la audiencia. Después, el juez de control declara la apertura de audiencia. Luego, exhorta a las partes a llegar a algún acuerdo, o sea, una solución alternativa o una forma de terminación anticipada del proceso. Ok, el juez de control pregunta: partes, ¿llegaron a alguna solución alternativa o una forma de terminación anticipada del proceso? En caso positivo, puede llegarse a hacer una aprobación de acuerdos reparatorios, una audiencia de suspensión condicional del proceso,
el procedimiento abreviado. En caso negativo de que no haya llegado a una solución alternativa o una forma de terminación anticipada del proceso, se le cede la palabra al Ministerio Público, quien expone de forma resumida su acusación. Luego, la víctima o el asesor jurídico de esta expone de forma resumida sus solicitudes y pretensiones. Luego, el defensor expone sus solicitudes y pretensiones. En caso de que hubiera correcciones que hacer, el juez de control dice: solicita corrección de defectos formales a la acusación. En caso de que sí lo solicite el defensor o el imputado, pues el juez de control verifica si resultan procedentes. En caso de que sí resulten procedentes, el juez de control requiere al Ministerio Público corregir defectos formales. Luego, corrige defectos formales en la misma audiencia. En caso negativo, el juez de control ordena la suspensión y fija fecha para la reanudación de la audiencia. En caso positivo de corregir los defectos formales en la audiencia, el Ministerio Público o asesor jurídico plantean incidencias, puede que sí y puede que no. En caso de que sí se planteen incidencias por alguno de estos tres sujetos, el juez de control abre debate y resuelve sobre incidencias. Luego se plantean excepciones. Aquí podría sí o no. En caso positivo, el juez de control abre debate y resuelve sobre excepciones. ¿Procede sobreseimiento? Sí, se llega al fin. En caso de que regresemos aquí, se plantea excepciones. En caso positivo, ya se ve lo que pasa. En caso negativo, pues no. ¿Plantean acuerdos probatorios? Entonces, digamos que sí. El juez de control verifica el acuerdo entre las partes. Luego, el juez de control escucha la opinión de la víctima respecto al acuerdo probatorio. Por último, el juez de control resuelve sobre el acuerdo probatorio. Ok. En dado caso de que resuelva sobre el acuerdo probatorio, se le pregunta al Ministerio Público, el defensor o asesor jurídico si solicitan alguna exclusión de prueba. Puede que sí y puede que no. En caso positivo, el juez de control abre debate y resuelve sobre la solicitud de exclusión de la prueba. En caso negativo, el juez de control emite el auto de apertura a juicio oral. En ambos casos, esto concluye en que el juez de control emite el auto de apertura a juicio oral y por lo tanto se llega a la audiencia de juicio oral. Muy bien, ahora llegamos a la tercera etapa, la etapa de juicio oral, la cual consta desde que se emite el auto de apertura a juicio oral hasta que se haga una sentencia condenatoria o absolutoria por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. Muy bien, el juez de control remite auto de apertura a juicio oral. Luego, el juez presidente verifica los requisitos para dar inicio de audiencia. Cumpliendo los requisitos, verifica la disponibilidad de medios de prueba y solicita orden a las partes para desahoguen sus pruebas. Juez presidente declara el inicio de la audiencia de juicio y abre debate. Juez presidente ahora le hace saber sus derechos a declarar al imputado y este indica estar atento a lo que desde a partir de ahora sucederá. El juez presidente concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que haga sus alegatos de apertura. El Ministerio Público expone sus alegatos de apertura. Muy bien, ahora, ¿plantean una reclasificación jurídica? Puede que sí y puede que no. En el caso de que sí se plantee, pues el juez presidente informa al acusado su derecho a pedir la suspensión del debate. Muy bien. En caso de que el acusado necesita que se haga una suspensión del debate, en caso positivo, el juez presidente ordena la suspensión de audiencia e informa una fecha para reanudarla. Muy bien, ya reanudada la audiencia, continúa el debate. Luego se concede la oportunidad al defensor de expresarse al respecto. El defensor indica su posición sobre la nueva clasificación jurídica y ofrece medios de prueba.
Ahora retomemos desde la parte en la cual el juez decía, plantea una reclasificación jurídica, ahora supongamos que no. Entonces el juez presidente concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima para que exponga sus alegatos de apertura. El asesor de la víctima expone oralmente sus alegatos de apertura. Luego el juez presidente concede el uso de la palabra a la defensa para que exponga sus alegatos de apertura. El defensor expone oralmente sus alegatos de apertura. Luego el juez presidente ordena desahogo de pruebas. El Ministerio Público desahoga sus pruebas, el asesor de la víctima desahoga sus pruebas, el defensor desahoga sus pruebas. Ahora el juez presidente concede el uso de la palabra al Ministerio Público para sus alegatos de clausura. El Ministerio Público expone oralmente sus alegatos de apertura. Luego el juez de control concede el uso de la palabra al asesor de la víctima para que exponga su alegato de clausura. El asesor de la víctima expone oralmente su alegato de clausura. Luego el juez presidente concede el uso de la palabra a la defensa para que exponga su alegato de clausura. Entonces la defensa procede a exponer oralmente su alegato de clausura. Ahora pues el presidente pregunta, ¿desean réplica? Puede que sí, puede que no. En caso de que sí, el Ministerio Público o el asesor de la víctima expone su réplica. ¿Desean dúplica? Pregunta el juez presidente. Puede que sí, puede que no. En caso positivo, se expone la dúplica. En caso negativo, sucede lo mismo que en que no se haya deseado réplica. Se le pregunta al acusado si desea hacer uso de la palabra. Puede que sí y puede que no. En caso de que sí, hace uso de la palabra. Y en caso de que no, pues no hace uso de la palabra. Pero ambos hechos te llevan a que el juez presidente declare el cierre del debate. Muy bien, el juez presidente ordena receso para deliberar. El tribunal de enjuiciamiento delibera en privado. Luego, otra vez el tribunal de enjuiciamiento llega a un fallo y después de deliberar. Llegamos a otra parte del proceso en la cual el juez presidente cierra el debate y el tribunal de enjuiciamiento delibera durante el receso. El tribunal de enjuiciamiento convoca a las partes a la audiencia. Luego el tribunal de enjuiciamiento, ya constituidas las partes a la audiencia, le dice al juez relator que comunique el fallo respectivo. ¿El fallo es condenatorio? Puede que sí, puede que no. En caso positivo de que sea condenatorio, el tribunal de enjuiciamiento señala la fecha para la audiencia de individualización de sanciones. En caso negativo de que el fallo no fuese condenatorio, o sea, que no fuese condenatorio el fallo, el juez relator ordena levantamiento de medidas cautelares y cancela la garantía para la reparación del daño. Luego, el tribunal de enjuiciamiento difiere audiencia en 5 días para la redacción de la resolución. Luego, el tribunal de enjuiciamiento celebra audiencia para explicar y dar lectura a la sentencia absolutoria. ¿Se presenta alguna persona a la audiencia? Puede que sí y puede que no. En caso positivo, el juez relata, lee y explica la sentencia. En caso negativo, el tribunal de enjuiciamiento se dispensará de la lectura y explicación y se tendrá por notificado. En ambos casos, de que se presente alguna persona o no a la audiencia, se llegará al fin. Muy bien, pues ya una vez concluido el tema de las 3 etapas del proceso penal en México, o sea, el microflujo, de las etapas inicial, intermedia y de juicio, procederé a hablar sobre la importancia de la prueba en el proceso penal acusatorio y de justicia oral mexicana. Muy bien, pues la prueba en derecho es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez el convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en el proceso. Ok, pues
Para ello también tenemos que saber qué es la pericia. Y la pericia es aquella capacidad, habilidad, experiencia o conocimiento que un individuo ostenta en relación a la ciencia, disciplina, actividad o arte puesto al servicio del juez para llegar al esclarecimiento de los hechos controvertidos que son materia de juicio. Ahora vamos con una pequeña definición de peritaje. Pues peritaje es el examen y estudio que realiza el perito sobre el problema encomendado para luego entregar su informe o dictamen pericial con sujeción a lo dispuesto por la ley. Muy bien. La prueba pericial la podemos encontrar que está regulada en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a lo cual dice: la prueba pericial podrá ofrecerse cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Ahora procederé a decir qué es lo que deberá tener el contenido de un dictamen pericial, independientemente de la prueba que se desea obtener. Ok. Primero, la descripción de la persona, objeto o cosa material de examen o estudio, así como el estado y forma en que se encontraba. Segundo, la relación detallada de todas las operaciones practicadas en la pericia y su resultado. Tercero, los medios científicos o técnicos de que se han validado para emitir su dictamen. Cuarto y último, las conclusiones a las que llegan los los peritos. Ahora podemos hablar sobre algunos tipos de prueba en materia penal, como bien puede ser la balística forense, biología forense, pericias contables, dactiloscopías, físico-química, fotografía forense, odontología forense, la prueba de ADN, la prueba grafoscópica, la prueba testimonial, entre otras. Ok, ahora viene la conclusión y la explicación. Con base a lo antes visto, he llegado a la conclusión de que la prueba o prueba pericial es un elemento de convicción de suma importancia en el proceso del sistema acusatorio y de justicia oral en México, debido a que es un medio de certeza para comprobar a través del examen y análisis de hechos, circunstancias, personas y objetos que en conjunción con otros elementos probatorios se puede llegar a comprobar la verdad o falsedad de los hechos controvertidos, y esto se hace a través del análisis que haga el tribunal de enjuiciamiento sobre las pruebas, por lo cual estos serían los medios para llegar al fallo, ya sea condenatorio o absolutorio. Muy bien, ya concluido el tema sobre las etapas procesales y la importancia de la prueba pericial, me despido de ustedes. Mi nombre es Fernando Ezequiel Monfort Osorio y no me queda más que agradecerles por su tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima.